Amigos de Reacciones, bienvenidos al episodio número 4 que se titula Unidad mediante la humildad. Queremos recordarles que todos los lunes tenemos una cita en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas y por supuesto a través de la página oficial de la Unión Mexicana de Chiapas en Facebook. Queremos compartir el pasaje para memorizar de este episodio que se encuentra en Filipenses 2:2. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Les invitamos a memorizar este pasaje y compartirlo en su grupo pequeño familiar. Hoy damos la bienvenida una vez más a quien nos acompaña y me refiero al pastor Eladio Obando. Pastor, bienvenido. Muchas gracias y de igual manera siempre será un privilegio estar en este lugar e invitamos a todos los que nos están observando, viendo diferentes plataformas, a que puedan aprenderse el versículo para memorizar. Vale la pena que hagamos ese esfuerzo para poder seguir llenando nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de nuestro Dios. Amén. Durante este programa también nosotros queremos invitarles a que nos puedan acompañar contestando una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué sacrificios estaríamos dispuestos a hacer para lograr la unidad en nuestra iglesia? Durante este episodio hablaremos acerca de la unidad, de lo que Dios desea para su iglesia, pero de manera personal, ¿qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para lograr la unidad en nuestra iglesia? Así que queremos que nos comenten su respuesta, que nos ayuden a escribirlo en la caja de los comentarios para que todos podamos platicar, conversar y aprender de la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, y también tenemos una propuesta de estructura basada en 3 ideas para este episodio. La primera idea es obras de la carne. La segunda es vivir en unidad. Y la tercera es la mente de Cristo. Así que les invitamos a que no se despeguen. Esto es Reacciones. En la unión reside la fuerza, pero poner esto en práctica es verdaderamente desafiante. El apóstol Pablo basa su estudio en la unidad, recordándonos que hay un ejemplo muy especial respecto a un principio para esto, la humildad de Jesús y su ejemplo. Cuando nosotros vemos en el origen del universo la desunión que se ocasionó en el cielo, hay factores que lo provocaron. Hablamos del orgullo, hablamos de la sed de poder, que también en ocasiones en los niveles, por así expresar, más pequeños, pueden distinguirse. Esta semana vamos a comparar y vamos a estudiar un poco el ejemplo de Jesús y las lecciones que podemos aprender al contemplarlo para crecer en la unidad como iglesia, como hijos de Dios. Pastor Eladio, las obras de la carne. Cuando nosotros leemos la carta a los Filipenses nuevamente, recordamos que esa es la base de nuestro estudio, encontramos que Pablo está advirtiendo ante un problema que estaba sucediendo con los filipenses. Y él utiliza esa expresión, las obras de la carne, como el resultado de lo que ellos están dejando llevar. Y sencillamente, en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3, él utiliza algunas palabras como lo es la rivalidad y la envidia. Y estas dos palabras tienen que ver con sentimientos, tienen que ver con comportamientos que la iglesia estaba viviendo, la iglesia en los filipenses. Y entonces los hermanos, las familias, tal vez por diferentes situaciones estaban viviendo de esa manera. Entonces Pablo, atendiendo esa situación, él a esto le llama las obras de la carne. Pero también no solamente los filipenses, también en su carta a los Gálatas menciona la guía de estudio que utiliza una palabra que llama mucho la atención y vale la pena comentar. Y dice allá en Gálatas capítulo 5, versículo número 26, que no debieran de ser vanagloriosos. La palabra vanaglorioso dice que es una palabra muy empleada y que tiene connotaciones que tienen que ver con orgullo, envidia y con todos estos sucesos
que pueden llegar a que la iglesia pueda fracturarse, o cualquier familia, porque en cualquier lugar se puede aplicar. Entonces Pablo estaba atendiendo un problema no pequeño, un Ujú. problema de una gran magnitud que si no ponían un alto, si no reflexionaban, pues fácilmente la iglesia se podía fracturar y más bien se podía dividir. Observamos algo aquí muy importante, Pastor Eladio, que tiene que ver con nuestro concepto de iglesia. Aún en la iglesia primitiva, estamos hablando del inicio de la iglesia, empiezan a notarse estos problemas de desunión. Ahora, no es solo en el contexto de la iglesia. Hablábamos en la introducción del problema de desunión también en el cielo, con los seres que estaban cerca de Dios, los ángeles. Y que hay un factor que ya tú mencionaste, es el asunto que tiene que ver con la envidia, el orgullo, y que esto llevó a que se creara desunión dentro de los núcleos, especialmente el principal que nos muestra, número uno, que es una decisión de la persona. Un ángel decidió dar cabida a esos sentimientos porque no solamente surgieron por casualidad, se da cabida y comienza a producirse. Y eso obviamente como efecto, cuando hay desacuerdos, comenzamos a contaminar a los demás. Esto surge dentro de la iglesia y entonces Pablo les hace mención justamente de que nada se haga, dice, por contienda o vanagloria, porque él se da cuenta que hay este problema dentro de la iglesia y es un problema peligroso. Pero él nos presenta 6 puntos importantes aquí, Pastor Eladio. Los primeros 3 nos hablan, número uno, el estímulo en Cristo. Él usa el ejemplo de Cristo para estimularlos, para motivarlos a que sigan el ejemplo de Jesús. Muchas veces nosotros podemos ver a la persona, las personas se pueden equivocar, tenemos que ver a Jesús. Número dos, Él les da consuelo de amor, es decir, cómo los anima a amarse unos a otros, así dice, como yo los he amado. Y número tres, les habla de la comunión del Espíritu Santo. También los siguientes tres encontramos que Pablo los exhorta a actuar con una cualidad divina, dice él, que es la ternura. Esto invita a que los cristianos deberían de practicar lo siguiente también que viene adelante, que es la compasión. Tanto la ternura como la compasión se ven caracterizadas en diferentes historias de la Biblia. Y Jesús bien entendía estas dos características y por eso lo ilustró en algunas parábolas que la guía de estudio nos presenta y que la Biblia también describe. Y por último, encontramos tener el mismo sentir, es decir, ser unánime, sentir una misma cosa. Saben que la guía de estudio nos presentaba que la imagen de sentir una misma cosa es un poco difícil, pero sin duda alguna se puede lograr si nosotros nos concentramos y observamos y nos detenemos a contemplar a Cristo Jesús. Porque podemos saber que aun cuando dentro de la misma iglesia o dentro del mismo núcleo, de cualquiera que estemos hablando, haya diferentes puntos de vista, podemos lograr a unificarlos con el fin y el propósito de que se fortalezca más, ya sea el vínculo familiar, el vínculo eclesiástico, hablando de la iglesia, o cualquier otra situación. Porque si nosotros tomamos como ejemplo a Cristo, entonces podemos encontrar lo que Cristo hacía para buscar la unidad. Esto es muy importante, Pastor Eladio, porque las obras de la carne son peligrosas a nuestra vida y podemos de alguna manera correr el riesgo de causar desunión. Ahora, en la segunda idea que presentamos para esta estructura, hablamos de vivir en unidad. Y Filipenses 2.2 nos da algunas claves que Pablo usa para los filipenses. Primera, él les dice que completen su gozo, que sientan lo mismo. Y hay una frase en la que me quiero enfocar, y él dice, teniendo el mismo amor. Cuando hablamos de amor en el contexto bíblico, hablamos también lo que la Escritura dice, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Se usa el referente de un personaje bíblico de los evangelios, el joven rico, que obedeció aparentemente, pero cuando se llegó el punto de dejar aquello que amaba, no estuvo dispuesto, que eran sus bienes. Esto nos lleva a la reflexión del contexto que de lo que haya en nuestro corazón es lo que vamos a reflejar, porque del corazón salen los malos pensamientos, refiriéndose a que la fuente de la unidad es que nosotros tengamos a Dios en nuestros corazones. Y hay un enfoque que me gustaría resaltar un poco, Pastor Eladio, y que nos hables de ello. No buscando, hace una mención en Filipenses 2, 3 y 4, no buscando
lo propio. Sin duda alguna, en Filipenses capítulo 2, del versículo 2 al 3, nosotros encontramos entonces el máximo ejemplo, Cristo Jesús. Y agregando un poco, ya se ha hablado un poquito acerca de la humildad, del servicio, pero también el beneficio de los demás. O si nosotros lo traemos tal vez a una vida práctica, que los demás tengan un beneficio, aun cuando nosotros no lo tengamos. Y esto es algo que se dejó muy bien clarificado en la vida de Cristo Jesús, porque la vida de Cristo Jesús nos enseña que todo lo que Él hizo es por beneficio nuestro. Ujú. Entonces, Cristo nos enseña a que el mayor principio de la unidad debería de ser buscar el beneficio de los demás. Y en nuestros días es algo que se está perdiendo, tanto en la familia, en la sociedad, en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades. Cada quien busca el beneficio propio, pero Cristo nos invita a buscar el beneficio de los demás. Valdría la pena entonces que reflexionemos, ¿cuán estoy dispuesto a buscar el beneficio de los demás y no el propio? Cristo nos enseña que con su ejemplo nosotros lo podemos seguir. Y obviamente Pablo le invita en aquella ocasión a los filipenses y obviamente también a nosotros a poder seguir ese mismo ejemplo que Cristo Jesús tuvo. Hay un concepto que vamos a determinar mucho más ampliamente en la idea número 3, pero de alguna manera comienza a introducirse en esta parte que es la segunda idea, hablando de la unidad, y tiene que ver con algo que a veces nosotros hemos escuchado como una frase de crítica. Cuando alguien comienza a conocer a Dios, a veces le han dicho quizás no vayas a la iglesia porque te van a lavar el cerebro, ¿no? Y no es que te laven el cerebro, es que tú comienzas a conocer la voluntad de Dios. Y hay un mensaje muy especial que se da en este contexto que tiene que ver con nuestra mente ser renovada. Y se usa un texto, por ejemplo, Romanos 12:2 nos habla de que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso no significa que nos van a cambiar el chip, significa que vamos a cambiar nuestras ideas, que vamos a hacer lo que es, en otras palabras, la voluntad de Dios. Claro, y con ese cambio que nosotros podemos tener, entonces viene el ejemplo de Cristo Jesús, Ujú. el poder actuar en beneficio de los otros, como ya lo decíamos. Creo que podemos tener en mente, en esa segunda idea, vivir en la unidad, que siempre, cada acto, cada situación debería de buscar la unidad en nuestra iglesia o en nuestra familia, depende del ámbito que nosotros estemos hablando. Exactamente. Creo que ha llegado un momento especial, Pastor Eladio, es en el que vamos a recordar la pregunta y vamos a compartir también el emoji que nosotros hemos pensado y preparado para este episodio. ¿Quisieras recordarnos la pregunta? Claro, la pregunta va en la dirección de qué tan dispuestos estamos a realizar sacrificios en beneficio de que se logre la unidad en nuestra iglesia. Creo que podríamos hacer una lista en nuestra mente o en alguna hoja tal vez. ¿Qué sacrificios estaría dispuesto a realizar en mi vida o en la de mi familia por buscar el beneficio de la unidad en la iglesia? Hay que hacer sacrificios. Yo creo que todos podemos hacerlo, pero siempre en beneficio y en pro de la unidad de nuestra iglesia. Lo estamos llevando al ámbito de la iglesia porque es donde Pablo, ¿verdad?, le instruye a los filipenses a buscar la unidad. ¿Y qué sacrificios? Tal vez dejar el orgullo, tal vez dejar las contiendas, tal vez una de las cosas más difíciles, el buscar que los demás puedan ser beneficiados y no solamente yo, aún tal vez cuando nosotros podamos no ser beneficiados. Entonces, ¿qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para buscar la unidad de nuestra iglesia? Bueno, yo quisiera comenzar en esta parte. Mi emoji es un emoji sencillo. Son dos manos que están estrechándose. Una de las cosas que a veces nos toca ver a nosotros es esas diferencias, esas rivalidades que surgen en nuestra humanidad, pero lo difícil que es reconciliarnos, ¿no? A veces vemos a nuestros hijos, quienes somos padres, quienes tenemos más de un niño y pelean. A veces le decimos, ve y discúlpate con tu hermanito, no, reconcíliate con tu hermanito. A quienes nos tocó ser hijos, también a veces nos tocaba disculparnos y como que esa parte nos No cuesta, es tan ¿no? fácil. No es tan fácil y ahí vamos, ahí un poco apachurraditos, pero nos disculpamos. A nosotros los adultos a veces nos toca
en este tipo de circunstancias, bueno, hay que darnos la mano, ¿no? Y uso ese estrechón de manos porque representa el tener que estar dispuestos a dejar nuestro orgullo, como mencionabas, para poder avanzar. Mientras nosotros sigamos dejando que el orgullo gane, no se trata de tener la razón, sino de tener esa capacidad de tener la humildad en nuestras vidas y poder buscar avanzar a pesar de las diferencias. Esas van a existir siempre, pero no podemos vivir en rivalidad. Tenemos que buscar la unidad. ¿Qué enseñanza podemos extraer, ¿no? De buscar siempre la unidad. Yo quisiera dejar como mi emoji un par de cadenas, porque en el material complementario de la guía de estudio venía una ilustración que a lo mejor ya hemos escuchado, pero quiero compartirles para poder explicar por qué escogí unas cadenas. Menciona la ilustración que un visitante llegó a un hospital psiquiátrico. Se asombró que en ese hospital habían muchos pacientes. Dice aquí que habían centenares de pacientes peligrosos. Preguntó al guía que estaba guiándolo, valga la redundancia, que por qué solamente tenía 3 guardias el hospital, si no les daba miedo que solo 3 guardias cuidaran a ese centenar de enfermos que están allí. Y entonces el guía le respondió que no, porque los enfermos mentales nunca se unen. Y cuando yo leí esa historia, me Interesante. llamó mucho la atención, me causó un poco de curiosidad y risa. Y saber entonces que a veces necesitamos la transformación de nuestra mente para poder unirnos. Y los que podemos lograr la unidad en nuestra iglesia seremos como esas cadenas que no tan fácil se separan, no tan fácil se rompen. Pero si no logramos que el Espíritu Santo transforme, cambie nuestra manera de vivir, de pensar y de ser, entonces seremos tal vez un poco realistas esa historia. Tal vez estaremos dentro de la iglesia, pero si nunca nos unimos, pues seremos como aquel hospital, ¿no? Que estaban enfermos todos ellos. Así que, pues por eso escogí unas cadenas, porque vale la pena que nos unamos para ser fuertes. Qué hermosa reflexión, Pastor Eladio. Y con esto iniciamos la idea número 3, que es una idea muy hermosa con una gran lección espiritual, la mente de Cristo. Y para comprender un poco, Pastor Eladio, de la mente de Cristo, no podemos ignorar el pasaje que está descrito en Filipenses 2, 5 al 8, y quisiera leerlo textualmente. Pablo le dice a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso decimos la mente de Cristo. ¿Qué había en la mente de Cristo? En primer lugar, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, Jesús es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algo que a mí me deja impactado, Pastor Eladio, es el comprender la mente de Cristo, que parece a la vista humana irracional e incongruente. Yo no, como que siento que la percepción humana nos permite pensar que lo que había en la mente de Cristo parece no tener sentido. En nuestros días no hay nada que se viva de esa manera o que observemos una imagen tal como leemos en la historia y en la vida de Cristo Jesús. Y en el texto que ya se acaba de leer, nosotros podemos encontrar entonces que se hizo siervo o esclavo. La palabra que aparece allí nos denota entonces obediencia firme a la voluntad de Dios. Y algo que llama la atención es que todo esto, y hemos venido hablando de este punto, tendría que ver por el beneficio ni siquiera del mismo Cristo Jesús, Ujú. sino de la humanidad, de otras terceras personas. También dice aquí que no solamente bastó ser obediente, ser un siervo o esclavo, menciona la guía de estudio, sino también se ofreció como sacrificio. Es algo en realidad que nadie estaría dispuesto a hacer en nuestros días. Por eso Cristo Jesús es el único que puede darnos salvación. ¿Qué es lo que ocurría tal vez en su vida diaria? El poder salvar a sus hijos.
el amor era tan grande que solamente bastaba recordar cuál era el propósito de Él para motivarlo a cumplir. Y en nuestros días, yo creo que vale la pena entonces nuevamente recordar que así como Cristo Jesús se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, nosotros también deberíamos estar dispuestos a entregar nuestra propia vida, como la guía de estudio de la semana pasada Ujú, nos presentaba, nuestra vida ujú. como un sacrificio vivo. Esto nos llama la atención, Pastor Eladio, y nos lleva a comprender la misión de Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y encontramos aquí la lección clave justamente de lo que recae, la base de la unidad, la humildad. Es decir, a muchas personas nos cuesta, por así expresar, el estar de repente en una posición y tener que desprendernos para ayudar a los demás o para beneficio de las personas. Y se presenta el mayor ejemplo, y Pablo le dice a los filipenses que haya en ellos el mismo sentir que hubo en Jesús. Es decir, no hay otro modelo, el modelo es Cristo. Y yo quisiera resaltar, Pastor Eladio, palabras que a mí me han hecho reflexionar. Número uno, despojarse de sí mismo, despojarnos de nosotros mismos, es decir, pensar no en el hecho de que nos descuidemos, sino de que pensemos en el beneficio de los demás y estemos dispuestos a despojarnos de nuestro orgullo, a humillarnos. Muchas veces a nosotros nos toca ver principios como el de nuestros hijos de en algún momento. No, no te dejes porque tú eres mi hijo y no debes de dejarte, no. Cuando hablamos del bullying, como Claro. si presentar una defensa, no, es que no se trata de humilde, no. Son principios cerrados. Entonces, cuando vemos el ejemplo de Jesús, su obediencia lo llevó a morir para sacrificarse lo que tú mencionabas por nosotros. Entonces, el principio de la humildad que aquí se presenta, el mismo él lo expresó en Mateo 23:11. El mayor entre ustedes, dice, será vuestro servidor, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Y esto nos lleva entonces a un resumen tal vez de algo incomprensible que la guía de estudio le presentaba como el misterio de la piedad. Ujú. Es algo que no podemos entender, en primer lugar, por nuestra mente finita, que no podríamos comprender qué tan grande es el amor y los planes divinos de nuestra salvación. Pero a la comprensión humana, hasta donde podemos nosotros llegar a comprender, podemos deducir por lo que la misma Biblia presenta, ¿verdad? O más bien que deducir, afirmar que la condición que Cristo tenía en el cielo era una condición divina y vino a convertirse en una condición humana. También ya se dijo, se despojó de sí mismo, se humilló y murió de una manera tan cruel que yo estoy tal vez 100% seguro que nadie desearía morir de esa manera, mucho menos por algo injusto, algo que nosotros no hicimos. Y a todo ese acontecimiento, Pablo le llama el misterio de la piedad, porque todo lo hizo por amor a nosotros. Textualmente, la guía de estudio presentaba que es increíble que lo infinito y eterno se pudiera convertir de repente en un ser humano finito sujeto a la muerte. Y esto Pablo entonces le llama el misterio de la piedad. Pero hasta donde nuestra tal vez sabiduría, inteligencia nos permite entender, yo creo que vale la pena replicar que eso debe de ser en nuestro diario vivir, aplicarlo en nosotros y vivir de una manera tal como Cristo lo hizo también. Sin duda alguna es una gran reflexión, Pastor Eladio, y ojalá que el estudio de este episodio nos motive, nos inspire a que así como Pablo dijo a los filipenses, haya en nosotros, Pastor Eladio, Ese mismo ese sentir. mismo sentir. Qué lindo, qué gran mensaje. Hemos llegado ya a la parte final de este episodio, Pastor Eladio. Gracias por acompañarnos. Gracias siempre por la invitación. Les invitamos, queridos amigos, a estar con nosotros cada lunes a las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Les esperamos en el próximo episodio. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado.